Cada vez que aumenta el riesgo de apagones en Venezuela, el llamado al ahorro vuelve al centro del discurso oficial. Ahora, nuevamente, el gobierno atribuye la medida al fenómeno del superniño, mientras anuncian un nuevo plan de contingencia eléctrica. ¿Es esto una respuesta preventiva o un reflejo de la debilidad del sistema eléctrico venezolano? Para conversar sobre este tema nos acompaña José Pérez, experto en energía y política pública. José, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Gracias por acompañarnos. Génesis Díaz, muchísimas gracias a ti por tu cordial invitación. Jorge Pérez, para servirle para todos. No, agradecidos nosotros por tu tiempo. Me gustaría iniciar preguntándole, bueno, como lo hablábamos en la introducción, digamos, este nuevo racionamiento eléctrico se le atribuye a lo que es el fenómeno climático del superniño. Lo que por sí solo, pues me gustaría preguntarle si esto constituye un riesgo eléctrico o si efectivamente pone en evidencia los problemas estructurales que ha tenido el sistema eléctrico venezolano desde hace muchos años. Bueno, efectivamente tú has dado, a través de tu pregunta, has dado con parte de la respuesta. Yo tengo que ser responsable al comenzar, es decir, no por la posición, no por mi percepción, sino como por mi experiencia en el sector eléctrico de Venezuela. Sin duda se debe a la gran debilidad por la que atraviesa desde el punto de vista estructural el sistema eléctrico de Venezuela, no desde este momento. Eso comenzó desde el mismo año 2007 con la pretensión de estatizar, centralizar el sistema eléctrico y las empresas del sector eléctrico a través de una sola, la cual mediante decreto a partir del año 2007 se conforma Corpoelec, se estatiza, se absorben todas las empresas del sector, en las 13 empresas que para el momento existían, sin contando inclusive las empresas pequeñas que a nivel de algunas ciudades como mi querida Maracay, existía Turboven, una empresa generadora, una empresa termoeléctrica generadora de carácter privado para el sector industrial y que fue absorbida también, estatizada, expropiada y con ello una política que yo llamo las 3D y no de tridimensional, sino las 3D del descuido, la desinversión, la desprofesionalización y sumado a ello la corrupción. Todo eso produjo un problema totalmente estructural cuando quienes estábamos formando parte de las diferentes empresas venidas de antes de la conformación de Corpoelec, comenzamos a percibir que nuestros POA, los programas operativos anuales o los planes operativos anuales para la formulación de presupuesto, pasaban desapercibidos y cuando nos llegaba para atrás el presupuesto aprobado, lo único que habíamos aprobado era la conformación de la nómina. Posteriormente, después de ello, también fueron socavando lo que era la contratación colectiva. En fin, fueron viéndose perjudicados más de 50,000 trabajadores, que si vamos al día de hoy, un 70% de la masa de técnicos profesionales y técnicos y profesionales forman parte de la diáspora y hemos tenido que emigrar. Esto como consecuencia ha sido parte de ese descuido, de esa desinversión y de esa desprofesionalización que ha llevado al piso, al suelo, al sistema eléctrico nacional. Y en cuanto a lo que tú me citas, lo que acaban de decir del superniño anoche, hoy me llamaron muchas personas, colegas tuyos y algunos amigos, mira Jorge, ¿cómo es eso del superniño? Debe ser porque ahora viene la nueva saga de Superwoman, de Superman, que ahora le ponen superniño, pero el superniño como tal no existe. Es conocido el niño Southern Oscillation, o en español, el niño oscilación del sur. ¿Por qué le digo así? Porque a nivel internacional, por las agencias eh, eh, atmosféricas, se conoce como ENSO, por sus siglas en inglés, el niño Southern Oscillation, ¿no? Es un patrón climático cíclico, o sea, que viene ocurriendo en el planeta hace 1000 años y que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un científico, Gilbert Walker, descubrió la relación entre la presión atmosférica en el Pacífico, que es una presentación, por eso es que es la oscilación del sur, porque es precisamente hacia el sur del continente, en el Océano Pacífico. Y por supuesto, esta incidencia, estas oscilaciones han generado variaciones climáticas globales que se presentan, como te dije, cíclicamente y que van que están relacionadas directamente
en esta parte del continente hacia el lado del Pacífico con la disminución de temperaturas, pero que hacia nuestra región norte, más al norte del Perú y de Ecuador, fundamentalmente en las regiones, las aguas frías del mar se vuelven más cálidas, provocando la migración de los peces y con ello genera una anomalía. El impacto, por supuesto, en Venezuela, por la ubicación que tiene Venezuela al norte de Sudamérica, produce un efecto totalmente opuesto al del Pacífico del Sur. O sea que en nuestro país se provocan severas sequías, el aumento de temperaturas bárbaras, y eso no es desde ahorita, no es, eso viene siendo, siempre viene ocurriendo. Y recuerda que nosotros en Venezuela contábamos con un sistema eléctrico nacional súper robusto y confiable, que era un referente en América, y estamos preparados para ese y para muchos otros fenómenos más. La presidenta encargada, ella hablaba también de la incorporación de 4.800 megavatios, y esto me genera la pregunta entonces de cuántos megavatios cuenta Venezuela en este momento y qué proyectos podrían respaldar, digamos, de eso de lo que habla la presidenta encargada. Otra irresponsabilidad más. Venezuela tiene una capacidad instalada que oscila entre los 30.000 a los 32.000 megavatios. ¿Ok? Capacidad instalada. Sin embargo, al día de hoy, la generación apenas alcanza los 12.000 megavatios. 11.800 estuvo en los reportes del Centro Nacional de Despacho de Carga esta semana. ¿Ok? Pero entraron 150 megavatios que irresponsablemente habían sido también por descuido y por desinversión, fueron recuperados hace semana y media. Termocarabobo entró a una unidad generando 150. Y como decimos, lo que no se va por lo roto se va por lo descosido, como decimos en el argot criollo. Entonces, han salido algunas otras unidades, porque si bien es cierto, el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela fue concebido para que a nivel del occidente y del suroccidente hubiese una capacidad de generación que permitiera estabilizar el sistema, ya que para el momento que éramos un sistema robusto y confiable, apenas el 62% era de generación hídrica del Bajo Caroní y un 38% lograba la estabilización, la generación termoeléctrica y la generación hídrica de los Andes. Sin embargo, las condiciones, el abandono de la infraestructura eléctrica a nivel del occidente y suroccidente del país, sin duda ha conllevado a la dependencia casi un 85% de la generación hídrica. Y si esta generación está atravesando problemas en el Bajo Caroní por la falta de mantenimiento de las unidades de la central hidroeléctrica Guri, Simón Bolívar, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, y con el gran elefante rojo de Tocoma, sin duda tenemos una carencia que apenas logramos alcanzar, como te dije, los 12.000 megavatios. En el mes de abril, la presidenta interina de Venezuela asomaba que era por los rayos que estaban entrando perpendicularmente, y había el fenómeno, no me acuerdo cómo fue que lo llamó, que era totalmente irresponsable. Yo pensaba que cuando iba a hablar de eso iba a anunciar la generación de nuevos parques o granjas fotovoltaicas, y vamos a aprovechar las bondades que tiene Venezuela en la ubicación geográfica que tenemos para anunciar nuevos parques de generación, y lastimosamente anunció esto. Y esta irresponsabilidad, llamar ahorita al super niño a Enzo, es otra más para justificar la falta, porque no, mira, si ves un plan, una política pública seria, decente, responsable, sí te pudiera estar diciendo que creo en esos 4.800 que son factibles en un determinado tiempo, con proyectos escalables. Me explico, que vayan siendo incorporados generación progresivamente. Pero es que nada más anuncian eso, pero no anuncian la otra debilidad que tiene la columna vertebral del sistema, que es el eje de transmisión, y así como sus troncales 765 que vienen desde el Bajo Caroní, desde Macagua, y que van hasta el centro del país. Hoy
como en muchos otros escenarios, el gobierno de alguna u otra forma le deja la responsabilidad a la ciudadanía, quienes se ven más afectados con este tema del racionamiento, ¿no? Siempre es uno el venezolano como que tiene que medirse para ver si hay una solución al problema. Pero entonces, ¿cuál es su lectura ante esto, considerando que además el venezolano no conoce o no tiene indicadores públicos de cuál o qué tan grande es la magnitud del problema? Cuando no hay mantenimiento, cuando no hay inversión y no hay un estado o no se conoce el estado real de la infraestructura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, tengo que comenzar a decirte por la opacidad manifiesta del gobierno, que fue lo último que tú señalaste. En el mes de marzo, el mismo mes de abril, cuando anunciaron que por los efectos del sol y de los rayos perpendiculares, Corpole sacó su boletín correspondiente al mes de abril, algo que se hacía consuetudinariamente hasta el 2013. Y cuando los que conocemos el sistema comenzamos a explorarlo, vimos las grandes falencias, la opacidad y la mentira en ese boletín, y desde el mes de abril, que sacaron el de mes de marzo, no han vuelto a sacar más porque es poner más en evidencia la irresponsabilidad de esta gestión. Sin duda, te voy a responder con lo que me decía el amigo que te cité, con el que venía hablando telefónicamente. Cuando él me llama, me dice: Jorge, es increíble, pero se puede esperar de todo. ¿Cómo es posible que anoche la presidenta interina anuncie al pueblo que nosotros sacrifiquemos más y ahorremos energía eléctrica y guardemos agua? ¿Qué agua va a guardar Cumaná? ¿Qué agua va a guardar? Él es de Carora, Estado Lara, municipio Torre. ¿Qué agua va a guardar Maracay? Me dice mi madre, con 86 años. Y en consecuencia es otra responsabilidad más, porque el sacrificio lo está viviendo el pueblo desde hace mucho tiempo, con la restricción de su servicio a partir de la destrucción de un sistema eléctrico en el piso a través de un sistema hidráulico cuyos acueductos no han recibido los mantenimientos correspondientes, de toda la infraestructura que va a afectar y va a tener un impacto colateral determinante a nivel económico, más del que ha tenido, porque, ¿qué te puedo decir? El estrés hídrico de los sectores agrícolas de los llanos centrales y occidentales, afectando las cosechas de cereales, pastos para el ganado. Yo recuerdo en 2009, 2010 en el Guárico, yo tuve la oportunidad de ser director operativo de distribución de Corpoelec en el estado Guárico, y era un sacrificio que en ese momento se lo atribuían y buscaban que uno se lo atribuyera, y yo no me sumaba a eso, al saboteo, a la iguana, a tal, y no era así, no era tal cual. Entonces era la irresponsabilidad, porque cuando presentábamos los presupuestos para la expansión de las líneas de distribución, de las subestaciones de distribución, de las subestaciones de transmisión, no llegaba aprobado y teníamos que hacer maromas, teníamos que hacer, y me imagino, o no me quiero imaginar hoy día, cómo hace el personal para poder recuperar una línea rota en un sector X, o cómo hace para cambiar un transformador que puede durar X cantidad de días, o cómo hace para sustituir o hacer la rotación respectiva de transformadores de potencia en las subestaciones, porque no hay los recursos, no hay los planes de rotación, no hay los planes de mantenimiento predictivo y correctivo en las plantas de generación térmica, ni en las plantas, ni en las centrales hidroeléctricas del país. Entonces, más sacrificio a un pueblo que vive sacrificado. Eso es otra irresponsabilidad más. Por eso es que, absolutamente, las soluciones se vendrán, obviamente, con unas políticas públicas responsables, con una buena administración de los recursos, con la incorporación de esa diáspora que, sumada a los que se han quedado aguantando, porque hay que reconocer que los profesionales y técnicos que se han quedado en Venezuela soportando y aguantando el peso de tener que mantener un sistema como ese es admirable. Entonces, todo forma parte de una gestión responsable que permita la recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela. Jorge, ya para finalizar, sabemos que el problema es grande porque es algo que ha venido sucediendo durante muchísimos años, pero ¿con qué cuenta hoy Venezuela para, por lo menos, dar un primer paso para solucionar esa problemática? Mira, el próximo 12 y 13 en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, va a ser de Energy Expo,
y voy a tener la oportunidad de ser conferencista y exponer oportunidades energéticas para la nueva Venezuela. Venezuela cuenta con mucho, tiene un potencial gigante, envidiable para otras naciones del país. Tenemos en la región norte costera vientos cuya oscilación de vientos y velocidad del viento es potencial para aprovechamiento de parques eólicos y no lo que intentaron hacer con el parque eólico Paraguaná y La Guajira, que está en el piso con los aerogeneradores. Es para explotar nuestra ubicación geográfica cerca del Ecuador, donde los rayos del sol caen perpendicularmente y puede ser aprovechado, un 90% del potencial de los sistemas fotovoltaicos. Y tenemos la región norte costera, tenemos la parte de la península de Paraguaná, el estado Falcón, el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, el estado Zulia, que sin ser afectados por ser no necesariamente tierra agrícola, son potencialmente y pudieran mantener el equilibrio, sobre todo en la región occidental del país, del sistema. Pero tenemos las fuentes hídricas más grandes del continente, venida de la Amazonia, desde el Orinoco, toda la cuenca del Orinoco. Tenemos, los llanos, el potencial solar. Entonces, los recursos los tenemos debajo de la tierra, tenemos las mayores reservas de hidrocarburos, contando las reservas de gas. Pero resulta ser, Génesis, que el proyecto ICO de interconexión centro-occidental, que era el que estaba concebido por PDVSA para suministrar gas a las plantas de generación como la planta de Ezequiel Zamora en Guárico, como la planta de generación Pedro Camejo en Carabobo y así otras tantas plantas de generación, tampoco por el abandono de la infraestructura petrolera, tampoco se acometieron la interconexión centro-occidente-oriente, el ICO, el proyecto ICO, no se terminó y tenemos un parque como Ezequiel Zamora en Altagracia de Orituco que no tiene gas para poder funcionar y está la unidad de parada y fueron 220 millones de dólares perdidos. Entonces, se requiere con esos recursos, incluso con menos de esos recursos, con una gestión seria, responsable, sabiendo el potencial que tiene Venezuela natural y poder diseñar un plan estratégico cuyos primeros 5 años sea un plan de emergencia nacional escalable a unos 15 a 25 años que permita no solo la incorporación de nueva generación que es necesaria, sino también el fortalecimiento de la columna vertebral de transmisión que está abandonada también. Jorge, muy importante esas últimas apreciaciones. ¿Quieres comentarnos algo más? Sí, efectivamente, el potencial, además del potencial que tenemos los recursos, nosotros pudiéramos aprovechar esos hidrocarburos como el petróleo, ¿verdad? La refinación en nuestros principales centros de refinación. Si nosotros hacemos unos parques de generación, construimos unos parques de generación solar en esa región árida del istmo de Paraguaná y en la península de Paraguaná, pudiéramos abastecer los 600 megavatios de demanda de Paraguaná, del complejo refinador de Paraguaná en Cardón, y el resto enviarlo al occidente del país y estabilizamos el occidente. Pero además pudiéramos aprovechar otros con planes serios. Mira, la construcción de los parques fotovoltaicos pueden oscilar, dependiendo de la capacidad, en un lapso de entre 4, 8 a 12 meses. Le estaríamos inyectando, pero en paralelo tenemos que fortalecer y darle robustez al sistema de transmisión y a las líneas de distribución. Y eso se puede hacer con las tecnologías de avanzada, de punta con que cuenta el mundo, porque estamos en la obsolescencia total de nuestro sistema. Nosotros con una buena voluntad, con una seguridad jurídica confiable, una seguridad jurídica y económica que genere confianza, van a llover esas empresas que son empresas de servicio y como General Electric, como INSA, con las cuales se firmaron acuerdos de intención. Recuerda el otro dicho popular que dice que las intenciones no preñan. Se firmaron muchos acuerdos y todavía no ha habido las acciones. ¿Por qué no ha habido las acciones? Porque no hay seguridad jurídica que les permita a ellos acometer las inversiones para poder
pasar a la acción. Entonces necesitamos cambiar el marco jurídico